del manifiesto que nos han realizado los miembros representantes de la plataforma Pobreza Cero, y que es también una de las entidades promotoras de este acto, que, como sabéis, organiza la Red Local de Decrecimiento de Huelva. Es una red, un colectivo de personas y de entidades que apuesta por reflexionar, por poner en práctica nuevas formas de economía que sean sostenibles, que sean alternativas al modelo en el que estamos inmersos y que tengan también que ver con una economía real, que se concrete en algo productivo y que cuestione el consumismo y la especulación que nos están llevando, por lo menos opinamos mucho, al caos de la humanidad y del planeta, ¿no? En este sentido, queremos reflexionar esta tarde sobre las claves que aporta el decrecimiento como una forma de economía y como alternativa al capitalismo. Nos viene precisamente al pelo y más en este marco que los compañeros han trasladado, ¿no? Nos dicen constantemente que hemos vivido y que vivimos por encima de nuestras posibilidades. Bueno, eso es un estribillo que lo que hace la mayoría de los casos es trasladar la culpa de la crisis a los ciudadanos. Es una buena manera de quitarse el monstruo de encima, pero que en otro sentido sí puede ser una llamada de atención para reducir la producción y el consumo, que es precisamente uno de los postulados del decrecimiento. Y para situarnos en este marco económico, contamos con la presencia de Carlos Taibo, como ha dicho Blanca, sobradamente conocido, pero bueno, vamos a presentarlo por si alguno hay que no lo ubique, ¿no? Como sabéis, es profesor de Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid, es editor, es autor de muchísimos artículos y libros que, por supuesto, yo me voy a saltar, pero sobre cuestiones relativas todas a la globalización, a análisis políticos, al alternarismo, las alternativas democráticas y, por supuesto, el decrecimiento. Taibo ha criticado duramente en este tema que nos concentra hoy, el decrecimiento, esa lógica del crecimiento económico que sigue presentándose como la panacea todavía ahora, en plena crisis, como la panacea que resuelve todos los males. Estamos esperando salir de la crisis, hasta volver a crecer para salir de la crisis, ¿no? Desligándolo del progreso y del bienestar, ¿no? En la red de crecimiento de Huelva pensamos que decrecer es una forma de crecer y que está en nuestra mano, pues, gestionar un nuevo orden social y abrir la puerta a otra forma de relación, de compartir, de convivir, donde el beneficio común sea lo prioritario. Antes de dar el paso a Carlos, que verdaderamente está de acuerdo y que estamos aquí, yo quiero dar las gracias en nombre de la red de decrecimiento local y del proyecto de Orillas a la Universidad de Huelva, a la Facultad de Ciencias del Trabajo y a la profesora Blanca Mieres, que son unos cálidos anfitriones que planteamos actos de este tipo. Bueno, ¿quieres, Carlos? Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. No veo ninguna señal de... ¿No? Ahora. Muchas gracias por la invitación a compartir un par de horas con vosotras y vosotros. La invitación, entiendo yo, a explicaros o intentar explicaros qué es esto del decrecimiento. Siempre que hablo sobre decrecimiento, me gusta recordar que hace 3 o 4 años me encontré con una compañera de universidad que me dijo que había asistido a una charla sobre decrecimiento y que le parecía que era una propuesta muy atractiva. Cuando uno escucha un comentario como este, se siente mal que bien obligado a pensar en por qué determinadas propuestas nos resultan atractivas y que otras no podemos decir lo mismo. Y yo creo que en el caso del decrecimiento, la explicación es doble.
remite a dos circunstancias distintas y probablemente, en cierto sentido, enfrentadas entre sí. La primera subraya que, como espero inmediatamente tendréis la oportunidad de comprobar, la propuesta del decrecimiento es provocadora. Si el discurso dominante repite incansable que resolveremos todos nuestros problemas si conseguimos recuperar la senda del crecimiento, nosotros estamos diciendo lo contrario, o al menos, de forma más cautelosa, estamos invitando a recelar de las presuntas virtudes atribuibles al crecimiento económico. Siendo una propuesta provocadora, y voy ahora a por la otra cara de la cuestión, es una propuesta que, sin embargo, toca fibras sensibles que todo el mundo lleva dentro de la cabeza, de tal manera que en modo alguno nos es ajena. Tengo la firme convicción de que cuando abandonéis este salón de actos, convendréis conmigo en que en muchas ocasiones, de manera espontánea, la perspectiva del decrecimiento ha aparecido en vuestras cabezas a la hora de juzgar hechos políticos, económicos, sociales o ecológicos. Siempre que hablo sobre decrecimiento, y por añadidura, antes de entrar en materia, me gusta formular tres precisiones que aspiran a deshacer otros tres posibles malentendidos. ¿Qué es lo que dice la primera de esas precisiones? Se ha discutido mucho, y se discutirá más en el futuro, sobre la relación entre decrecimiento y capitalismo. La pregunta principal es la relativa a si la propuesta del decrecimiento es imaginable dentro del capitalismo o reclama, por definición, salir del capitalismo. Como no tengo mucho tiempo, me voy a limitar a señalar que mi propuesta de decrecimiento es orgullosamente anticapitalista. En el buen sentido de que hay que entender que lo que estamos diciendo es que esa propuesta no viene a sustituir a las contestaciones históricas del capitalismo que hemos conocido desde mucho tiempo atrás. Prefiero acogerme a la idea de que es un agregado a esas contestaciones. Eso sí, un agregado muy importante. Cuantas veces tengo la oportunidad, señalo que, a mi entender, cualquier contestación del capitalismo en el mundo rico, en el inicio del siglo XXI, tiene que ser, por definición, decrecentista, autogestionaria, antipatriarcal e internacionalista. ¿Por qué? Porque si no incorpora estos cuatro pilares, me temo que estará, probablemente sin quererlo, moviendo el carro del sistema que dice contestar. Segunda precisión inicial. Inmediatamente, como veréis, llegará a vuestra cabeza la idea de que desde la perspectiva del decrecimiento decimos que en el mundo opulento hay que reducir los niveles de producción y de consumo. Alguien se preguntará, ¿y estáis reivindicando lo mismo para los países pobres del sur del planeta? La respuesta es no, pero el no creo que se explica por sí solo. Si la renta per cápita en Burkina Faso o en Mali es 30 veces inferior a la nuestra, no parecería de razón que encima pidiésemos que los habitantes de esos castigados países redujesen sus niveles de consumo. Hay que justificar, sin embargo, el pero. Los habitantes de esos castigados países deben tomar nota de lo que nosotros hemos hecho mal en el norte opulento, siquiera solo sea para no repetir nuestros numerosísimos errores. Formulo la tercera y última precisión introductoria. No deseo en modo alguno ignorar que en el norte rico también hay pobres. Si alguien se pregunta si estamos pidiendo que reduzca sus niveles de consumo una viuda que cobra una pensión no contributiva de 300 euros mensuales, responderé inmediatamente que no. Cualquier propuesta de decrecimiento sensato tiene que serlo al mismo tiempo de redistribución radical de la riqueza. Este, por cierto, es un problema central en el país en el que estamos. Lo retrato de la mano de una estimación estadística. La economía española en el año 2007, antes del inicio de la crisis llamada financiera, era 100. Hoy estamos probablemente en un 95. Alguien dirá, tampoco es un retroceso tan notable. ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema, a mi entender, no radica ni en el 100, ni en el 95, ni en el 110 que gustarían de alcanzar nuestros dirigentes políticos. Radica antes bien en la pésima distribución de esa riqueza. Tengo la firme convicción de que
por ejemplo, con 80 y esos recursos bien distribuidos, todos podríamos vivir mejor con menos. Bueno, hechas estas observaciones iniciales, entro ahora sí en materia. Primera apreciación que quiero trasladaros. En la visión dominante en nuestras sociedades, el crecimiento económico es, digámoslo así, una bendición de Dios. Lo que se nos viene a decir es que allí donde hay crecimiento económico hay también cohesión social, servicios públicos razonablemente asentados, niveles altos de consumo, la desigualdad, la pobreza, el desempleo, en fin, no ganan terreno. Creo yo que sobran las razones para recelar de todas estas supersticiones. Me vais a permitir que enuncie media docena de esas razones. Primera, el crecimiento económico no genera necesariamente cohesión social. China, como sin duda sabéis, ha crecido notablemente en el transcurso de las 2 últimas décadas. No creo que nadie sostenga en serio que China es hoy un país socialmente más cohesionado de lo que lo era 20 años atrás. Segunda, la relación entre el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo es mucho más nebulosa de lo que pudiera parecer. Las economías capitalistas desarrolladas han crecido notablemente en el transcurso de los 3 últimos decenios. 3 décadas en las cuales han procedido a destruir, en términos objetivos numéricos, puestos de trabajo. Tercera, el crecimiento económico se traduce muy a menudo en agresiones medioambientales literalmente irreversibles, que configuran un legado dramático en términos de los derechos de los integrantes de las generaciones venideras. Cuarta, el crecimiento económico provoca con frecuencia el agotamiento de recursos básicos que no van a estar a disposición de esos integrantes de las futuras generaciones que acabo de mencionar. Quinta, el crecimiento económico de los países ricos bebe en un grado u otro del expolio de la riqueza humana y material de los países pobres, algo que debiera configurar, que menos, un problema moral para todos nosotros. Sexta y última, en el terreno individual, el crecimiento económico facilita el asentamiento de un genuino modo de vida esclavo que nos hace pensar que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y, sobre todo, más bienes acertemos a consumir. Detrás de ese modo de vida esclavo hay, como poco, 3 grandes pilares. El primero de esos pilares se llama publicidad, un conjunto de técnicas muy eficientes que nos obligan a comprar lo que a menudo no necesitamos y, más aún, aquello que objetivamente nos repugna. El segundo de los pilares es, o era, el crédito, que permite que obtengamos los recursos necesarios para adquirir eso que no precisamos. El tercer y último pilar es, en fin, la caducidad. Los bienes, lo sabéis, son producidos de tal manera que en un periodo de tiempo muy breve dejan de funcionar, con lo cual, mal que bien, nos sentimos en la obligación de adquirir otros nuevos. Siempre que me refiero a esto del modo de vida esclavo, echo mano de una anécdota omnipresente en la literatura sobre el crecimiento y que creo que retrata bien la cuestión. En una de sus muchas versiones está ambientada en un pueblo de la costa mexicana. Un paisano se encuentra medio adormilado junto al mar, un turista norteamericano se le acerca, entablan conversación y en un momento determinado el turista pregunta: ¿y usted en qué trabaja? ¿A qué se dedica? Yo soy pescador. Caramba, un trabajo muy duro. Trabajará usted muchas horas cada jornada, ¿verdad? Bastantes horas, sí. ¿Cuántas horas trabaja como media cada día? Bueno, yo le echo a la pesca un par de horitas o 3. ¿Pero qué me dice usted? ¿Y qué hace con el resto de su tiempo? Yo me levanto tarde, pesco un par de horas, juego un rato con mis hijos, duermo la siesta con mi mujer y al atardecer salgo con los amigos a beber unas cervezas. ¿Pero cómo es usted así?, reacciona airado el turista norteamericano. ¿Qué quiere decir? ¿Que por qué no trabaja más? ¿Y para qué? Porque si trabajase más, en un par de años tendría un barco más grande. ¿Y para qué? Más adelante abriría una factoría aquí en el pueblo. ¿Y para qué? Con el paso del tiempo montaría una oficina en el Distrito Federal. ¿Y para qué?
Unos años después abriría delegaciones en los Estados Unidos y en Europa. ¿Y para qué? Las acciones de su empresa cotizarían en bolsa. ¿Y para qué? Sería usted inmensamente rico. ¿Y para qué? Bueno, qué sé yo. Al cumplir 65 o 70 años podría retirarse tranquilamente para venir a vivir aquí, a este pueblo, y levantarse tarde, pescar un par de horas, jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y salir al atardecer con los amigos a beber unas cervezas. Todo aquello que se le proponía luego de decenios de trabajo extenuante era paradójicamente aquello de lo que ya disfrutaba en el tiempo presente. Siempre que cuento esta anécdota me veo obligado a subrayar que incorpora, bien es cierto, una fuga. No explica convincentemente cuántas horas trabajaba la mujer del mexicano protagonista, pero os pido que por una vez aparquemos esta dimensión sin duda importante de la discusión. Segunda observación que quiero hacer. A menudo somos víctimas de las grandes cifras que se nos imponen y cuyo significado a duras penas acertamos a desentrañar. Me vais a permitir que proponga dos ejemplos de lo que quiero decir, que sospecho tienen la utilidad de situarnos en el núcleo de la perspectiva del decrecimiento. ¿Cuál es el primero de esos ejemplos? El gasto sanitario anual per cápita en Cuba en el año 2005 fue de $236. El gasto sanitario anual per cápita en ese mismo año en los Estados Unidos se elevó, en cambio, a $5.274. Retraduzco el significado de estas dos cifras. Por cada dólar per cápita que se gastó en sanidad en Cuba, se gastaron 20 en los Estados Unidos. Y sin embargo, en ese año, las cifras cubanas en materia de esperanza de vida al nacer y mortalidad infantil resultaron ser muy similares a las norteamericanas. No solo eso, la Organización Mundial de la Salud establece cada año un ranking en el que pretende considerar cómo los habitantes de los diferentes países valoran los sistemas sanitarios respectivos. En el año 2005, en ese ranking, a Cuba le correspondía el puesto 36 del planeta, frente al lugar 72 que le tocaba a los Estados Unidos. Supongo que intuís por dónde quiero ir. En nuestro conocimiento económico convencional, si yo destino a determinada actividad 20 veces más recursos que tú, por lógica obtendré prestaciones sensiblemente superiores a las que alcanzarás tú. El ejemplo que acabo de proponeros desmiente el presunto valor universal de esta norma. Para explicar, formulémoslo así: ¿por qué la sanidad cubana es más eficiente que la norteamericana? Aún seguro que habrá que incorporar la mención de determinados rasgos propios del sistema sanitario en la isla. Pero habrá que prestar atención también, y a esto voy, a determinadas consecuencias inesperadas, paradójicas, de la escasez y, en su caso, de la pobreza. ¿En qué estoy pensando? En Cuba, en un escenario de escasez, la dieta alimenticia registra una presencia muy notable de frutas y de verduras, algo que, bien sabéis, no suele suceder en las sociedades opulentas y que tiene, sin embargo, consecuencias positivas en términos del estado de salud general. Lo mismo digo de la precariedad del sistema de transportes en la isla, que obliga a los cubanos a caminar o, en su defecto, a moverse en bicicleta, de nuevo con consecuencias positivas en términos del estado de salud general. Voy a por el segundo caso que anunciaba. La renta per cápita en los Estados Unidos es hoy casi 4 veces superior, en términos reales, a la que se registraba 80 años atrás al concluir la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, de un tiempo a esta parte, y desde antes de la crisis, todas las encuestas reflejan que ha ido creciendo, y notablemente el porcentaje de ciudadanos norteamericanos que confiesan ser cada vez menos felices. Una encuesta realizada 5 o 6 años atrás, subrayo, antes de la crisis, concluía que un 49% de los norteamericanos declaraba ser cada vez menos feliz, frente a solo un 26% que afirmaba lo contrario. Parece que estamos obligados a preguntarnos
por una realidad tan sorprendente como esta, la de un país que se ha visto beneficiado por un notabilísimo crecimiento económico, que ha incorporado maravillosas tecnologías teóricamente liberadoras, pero que no parece en condiciones de garantizar el bienestar de la mayoría de sus habitantes. Todas y todos hemos empleado alguna vez esa máxima que reza que el dinero no hace la felicidad. Administrémosla con mucha prudencia. Es verdad que en los estadios iniciales del desarrollo, la disposición de dinero, la riqueza, de recursos, tiene que ver, claro que sí, con nuestro bienestar. Si yo me estoy muriendo de hambre y empiezo a comer, hay un cambio sustancial y para bien, obviamente, en mi estilo de vida. Sobran las razones para argumentar, sin embargo, que dejados atrás esos estadios iniciales del desarrollo, el hiperconsumo al que a menudo nos enfrentamos en las sociedades opulentas es antes un indicador de infelicidad general que una señal de bienestar exultante. Lo digo de otra manera, invocando una vez más el sentido común imperante en nuestras sociedades, que en este caso sugiere que desde mucho tiempo atrás cada nueva generación que entra vive mejor que las anteriores. Mi abuelo vivió mejor que mi bisabuelo, mi padre vivió mejor que mi abuelo, yo he vivido mejor que mi padre. Estamos en condiciones de afirmar, sin embargo, que los jóvenes que entran ahora en el mercado de trabajo, es una forma de hablar, van a encontrar efectivamente un empleo, se van a beneficiar en su caso de un subsidio de paro, van a cobrar dentro de 30, 40 o 50 años una pensión. Me temo que nadie está en condiciones de responder de manera taxativamente afirmativa a todas estas preguntas que nos emplazan, creo yo, delante de una genuina crisis de nuestra civilización. Tercera observación que quiero haceros. La propuesta del decrecimiento parte de la identificación de la hondura de un problema central, los límites medioambientales y de recursos del planeta. Nos dice, si vivimos en un planeta con recursos limitados, no parece que tenga mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Voy a intentar retratar ese problema de la mano de tres metáforas diferentes. ¿Qué es lo que dice la primera? Estamos en un barco que se mueve a una velocidad de 25 nudos, camino de un acantilado con el que inexorablemente, a menos que cambiemos de rumbo, vamos a chocar. ¿Qué es lo que hemos hecho en los últimos años al calor, por ejemplo, del célebre protocolo de Kioto? Hemos reducido un poco la velocidad del barco. Ya no nos movemos a 25 nudos, sino a 23. ¿Cuál es la consecuencia principal de este cambio? Si el pronóstico inicial decía que tardaríamos 50 días en chocar con el acantilado, hoy sabemos que tardaremos 53. No parece que sea de mucho consuelo. El problema principal, que es el rumbo del barco, no lo hemos encarado. Voy a por la segunda de las metáforas, que bebe de la condición de otro barco, tal vez el más conocido de la historia, el Titanic. ¿Por qué murió tanta gente a bordo del Titanic? Por una razón fácil de identificar. Los botes salvavidas no permitían acoger a tantas personas como se hallaban dentro del barco. Esto, en términos claros de la metáfora, ¿tenía remedio? La respuesta es sí. El remedio pasaba por desmantelar los camarotes de lujo del Titanic para utilizar la madera y construir nuevos botes salvavidas. Permitidme que subraye lo que creo que en este caso está implícito en la metáfora. El discurso dominante, otra vez el discurso dominante, nos dice que debemos encarar todos los problemas de tal manera que nadie pierda. Esta es una genuina estafa moral. Quienes nos han situado al borde del precipicio económico, social y ecológico, por razón, tienen que perder. Voy a por la tercera y última metáfora. Imaginaos un lago en el que hay un nenúfar. El nenúfar se multiplica al ritmo de 2 por 1 cada día. Si el lunes hay un nenúfar, el martes habrá 2. Sabemos que conforme a ese ritmo de multiplicación, el lago estará repleto de nenúfares al cabo de 20 días. Con lo cual, las plantas
faltas de espacio vital, perecerán. Si yo ahora os preguntase, ¿en cuál de esos 20 días pensáis que el lago estará cubierto en su mitad por nenúfares? Un procedimiento de razonamiento rápido y espontáneo tal vez me aconseje responder: el día 10. No es la respuesta correcta. Inmediatamente os percataréis. La respuesta correcta es el día 19. El día 19 los nenúfares ocuparán la mitad del lago. Como quiera que se multiplican por 2 cada día, el día 20 colmará todo el lago. El día 18 los nenúfares ocuparán una cuarta parte del lago. El día 17 una octava parte. El 16 una 16ª parte. Pongamos por caso que estamos en el día 16. Alguien dirá: no es tan grave lo que hemos hecho. Solo hemos dañado una 16ª parte de la superficie del planeta Tierra. Alguien replicará, me temo, con mejor criterio: hemos puesto en marcha un proceso endiabladamente rápido, de tal manera que nos quedan solo 4 días. Y de tal manera, por añadidura, que cuanto más demoremos nuestra intervención, mayores esfuerzos, recursos, energías serán precisos. Por detrás de estas metáforas que acabo de relatar, hay un concepto, desde mi punto de vista, central para explicar muchas cosas importantes. Me refiero a la huella ecológica, que en sustancia mide la superficie del planeta, terrestre como marítima, que precisamos para mantener las actividades económicas hoy existentes. Todos los estudios relativos a la huella ecológica concluyen que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece. O lo que es lo mismo, que estamos chupando riquezas, vuelvo a la carga con el argumento, que no van a estar a disposición de los integrantes de las generaciones venideras. La huella ecológica española es de 3,5. ¿Qué significa esto? Que para mantener las actividades económicas hoy existentes en España precisamos 3 veces y media el territorio español. ¿Cómo se resuelve este problema? A través de una presión inaudita que reduce los derechos de los integrantes de las generaciones venideras y que asume una presión de nuevo inaudita sobre los habitantes de los países del sur. Ante un escenario tan delicado como este, siempre me considero en la obligación de rescatar 2 opiniones que formuló en su momento uno de los pensadores que más admiro, Cornelius Castoriadis, el fallecido filósofo greco-francés. Castoriadis afirmó hace tal vez 20 años que le producía mitad fascinación, mitad indignación comprobar cómo las personas que entre nosotros reclaman reformas políticas, económicas y sociales radicales inmediatamente son descalificadas como si se tratase de soñadores incorregibles. En tanto en cuanto y en cambio, nuestros responsables políticos, que en el mejor de los casos miran a 2 años vista, sorprendentemente se nos presentan como personas ecuánimes que tienen respuestas objetivas a todos los problemas importantes. Castoriadis agregó que ante un escenario tan delicado como este, deberíamos actuar como lo haría lo que llamaba, utilizando una expresión latina, el pater familias diligens, el padre de familia diligente. El ejemplo que proponía era un poco truculento. Decía: imaginemos un padre al que le comunican que es muy posible que su hijo tenga una gravísima enfermedad. Parece que ese padre solo podrá reaccionar de una manera, colocando a su hijo en manos de los mejores médicos para que determinen si el pronóstico es certero o no lo es. Lo que ese padre no podrá hacer, en cambio, será razonar diciendo: bien, si es posible que mi hijo tenga una gravísima enfermedad, también es posible que no la tenga, con lo cual me voy a quedar cruzado de brazos. Esto es, me temo, y sin embargo, lo que la especie humana está haciendo delante de la crisis ecológica. Cuarta observación que quiero hacer. Estoy en la obligación de dar cuenta del sentido de fondo de una propuesta central que nace de la perspectiva del crecimiento. Para explicarlo, voy a rescatar un debate que se registró entre nosotros 30 años atrás. Contrapuso entonces a un movimiento pacifista que asomaba la cabeza y a lo que hoy llamamos los sindicatos mayoritarios. El debate se refería al futuro de la industria del barco. Los pacifistas decíamos,
hay que cerrar esas fábricas. Los sindicatos replicaban, hay que garantizar los puestos de trabajo. Lo que estamos afirmando hoy es que un debate de la misma naturaleza debe cobrar cuerpo en los años venideros, bien que ampliado a otros muchos segmentos de la economía. Lo que estamos diciendo de manera más precisa es que segmentos enteros de la economía, aquellos que están claramente vinculados con el crecimiento imparable de la huella ecológica, deben reducir sensiblemente su actividad productiva. ¿En qué estoy pensando? En la industria del automóvil, en la de la aviación, en la de la construcción, cómo no, en la industria militar, en la industria de la publicidad. Alguien replicará inmediatamente: si actuamos de esta manera, generaremos inevitablemente millones de desempleados en los Estados miembros de la Unión Europea. ¿Cómo haremos frente a este problema innegable? Utilizaremos dos recursos fundamentales. El primero nos invitará a propiciar el desarrollo de aquellas partes de la economía que guardan relación con la atención de las necesidades sociales insatisfechas y con el respeto del medio natural. Si queremos decirlo así, estos segmentos de la economía seguirán creciendo. En segundo término, segundo factor, procederemos a repartir el trabajo en aquellos sectores de la economía convencional que inevitablemente seguirán existiendo. El efecto de la combinación de estos dos elementos en términos casi individuales será que trabajaremos menos horas, disfrutaremos de mucho más tiempo libre, reduciremos cuando sea posible nuestros niveles de consumo y haremos lo imposible por acrecentar nuestra alicaída vida social. Creo yo que este horizonte es claramente preferible al vinculado con lo que antes describí como un modo de vida esclavo. En este caso, me veo en la obligación con todo de formular dos precisiones sobre lo que acabé de escuchar. ¿Qué dice la primera? No estamos afirmando, como sugieren algunos, que hay que reducir los niveles de producción y de consumo para llevarlos a cero. Esto sería un absurdo. Estamos diciendo que hay que reconstruir niveles de producción y de consumo ajustados a niveles razonables, paralelos, de huella ecológica. Un estudio realizado en España por Ecologistas en Acción concluyó que habría que llevar, por ejemplo, los niveles de consumo energético a los propios del año 1996. No se trata, por consiguiente, como dicen algunos, de volver a la edad de la piedra. 1996 no es la edad de la piedra. Aunque dicho sea entre paréntesis, igual la edad de la piedra tiene más ventajas que algunas interpretaciones vienen a sugerir. ¿Cuál es la segunda precisión que quiero introducir? Me interesa mucho subrayar que la propuesta del decrecimiento no tiene un cariz triste y sombrío. La principal página web francesa por el decrecimiento se autotitula llamativamente Página por la alegría de vivir. Ya sé que suena un poco autoayuda, pero me parece que retrata bien la perspectiva. El referente mental del decrecimiento no lo aportan unos lamas que viven aislados en un monasterio en una cima del Himalaya, por respetable que pueda ser esta opción. Si alguien se pregunta, por ejemplo, qué es lo que los principales teóricos del decrecimiento reivindican en materia de intercambio sexual, reclaman, valga la paradoja, el crecimiento de las relaciones correspondientes, que justifican sobre la base de ¿qué? De la necesidad de recuperar la vida social que hemos ido dilapidando, absorbidos por la lógica de la producción, el consumo y la competitividad. Últimamente, cuando cuento esto, me da por recordar que hace casi un par de años atrás me invitaron a hablar sobre el decrecimiento en la Asamblea Popular del 15M en el Escorial, en Madrid. Y al final de la charla se me acercó un varón de unos 40 años de edad y me dijo: hay una cosa que has contado, Carlos, que me ha gustado muchísimo. Anda, ¿y qué es? Eso de que tenemos que follar más y mejor. Yo no lo he dicho exactamente así. No te importará, ¿verdad?, que te dé un consejo. No, bien. Cuéntalo al principio de la charla y luego sueltas todo ese rollo de la autogestión.